Nadie jamás sospecharía que aquella señora de pasos lentos y mirada serena estuviera enfrentando una sentencia de muerte. Lorraine Elizabeth Massey, a sus 72 años, mantenía una dignidad que muchos más jóvenes no sabían nombrar. Vivía sola en una casa modesta, pero acogedora, en un barrio antiguo de St. Louis, donde cultivaba rosas y recuerdos. Había sido profesora de literatura durante casi 4 décadas, y a pesar de su jubilación prematura tras el diagnóstico de cáncer, no permitía que el tiempo le robara el brillo. La enfermedad ya había avanzado sin alarde, y los médicos fueron claros: 6 meses, quizás menos. Pero Lorraine no lloró. Simplemente hizo café, tomó papel y bolígrafo, y comenzó a pensar en lo que dejaría, y para quién lo dejaría. Su único hijo, Tobias, siempre fue el centro de su mundo. Criado sola tras la trágica muerte de su esposo, Lorraine se desdobló en 2 turnos y sacrificios incontables para asegurarse de que nada le faltara. Cuando fue aceptado en la universidad, vendió la mitad de sus joyas familiares para pagar el primer semestre. Nunca se quejó. El amor de madre es donación sin recibo, decía. Pero con el paso de los años, Lorraine percibió que el corazón de su hijo se había endurecido. Ya no le importaba. Las visitas se volvieron mensajes y los mensajes, silencio. Se consolaba pensando que solo estaba ocupado, hasta que recibió por correo electrónico la invitación a la boda que la excluiría de la lista de asistentes. Al principio, Lorraine pensó que había leído mal. Releía los nombres de Tobias y Kendra en la invitación virtual, con fecha y lugar, pero sin mención alguna hacia ella. Ni siquiera un «esperamos tu presencia». Dominada por una angustia silenciosa, intentó llamar. Llamó hasta caer en el buzón de voz. A la mañana siguiente, fue ella quien recibió la llamada, de Kendra. La joven fue directa, casi administrativa. Tobias me pidió que llamara. Él cree que, con tu estado de salud y apariencia, tal vez sea mejor evitar la exposición en este momento tan especial. Espero que lo comprendas. Lorraine no respondió. Solo colgó, respiró profundo y se sentó en el sillón del porche, mirando el cantero de rosas. No había enojo, solo un cansancio dolorido, como quien ve la última escena de una película cuyo final ya conoce. Fue en ese instante cuando entendió que no moriría con rencor, pero tampoco moriría engañada. Guardaba dentro de sí una verdad que jamás compartió con Tobias. Cuánto había construido, discretamente, en los años en que él creía que solo sobrevivía. Con la ayuda de Monique, su amiga de larga data y abogada de confianza, Lorraine había invertido parte de su indemnización y herencia en pequeños inmuebles, acciones estables y cuentas a su nombre. El saldo era impresionante. Casas alquiladas en 3 estados, 2 cuentas internacionales, papeles de empresas sólidas. Nunca gastó en ostentación. Su mayor alegría era ayudar discretamente a instituciones que apoyaban a mujeres mayores en situación de abandono. Y allí, en esa fría mañana, entre el dolor y la lucidez, tomó su decisión. Iba a reescribir su testamento, no por venganza, sino por coherencia. Si no había lugar para ella en el gran día de su hijo, él tampoco tendría lugar en lo que ella construyó con sacrificio y silencio. En los días siguientes, Lorraine organizó todo con precisión quirúrgica. Fue al registro civil acompañada de Monique, llevando consigo la nueva versión del testamento. El documento excluía a Tobias de cualquier derecho a la herencia, nombrando como única beneficiaria a la Fundación Rose House, una organización que conocía personalmente y visitaba anónimamente desde hacía años, llevando provisiones, ropa y libros. Mujeres como yo necesitan un lugar donde puedan envejecer en paz, decía. La fundación no tenía idea de quién era, y esa era la parte que más la alegraba, el bien hecho en silencio. Tras la firma, Monique sugirió una alternativa audaz: asistir a la boda, no como invitada, sino como testigo, no para causar escándalo, sino para darle a Tobias exactamente lo que él le negó, la verdad, entregada con elegancia y firmeza. El día antes de la boda, Lorraine pasó horas separando documentos, fotos antiguas, extractos y cartas. Todo sería entregado en un sobre marrón, con su nombre escrito a mano, la caligrafía aún firme, a pesar de los recientes temblores.
También separó un vestido azul marino de mangas largas, un pañuelo discreto para cubrir la cabeza y un par de pendientes que pertenecieron a su madre. Cuando terminó, miró el espejo del pasillo. La imagen reflejaba a una mujer que enfrentó la vida con decencia. No había lujo, juventud ni apariencia ideal, pero sí presencia. Una presencia que, al día siguiente, nadie podría ignorar. Esa noche durmió con una leve sonrisa, sabiendo que había recuperado algo precioso, el control sobre su propia historia. La boda se celebraría en una casona alquilada en las afueras de la ciudad, con amplios jardines y decoración sofisticada. Lorraine llegó temprano, acompañada de Monique, antes de que los primeros invitados se acomodaran. Con la ayuda de un guardia contratado por la abogada, consiguieron acceso al hall de entrada. No quería subir al altar, ni interrumpir votos o causar alboroto. Solo quería ser vista y recordada. Entregó el sobre principal a la recepcionista con instrucciones claras. Por favor, entregue esto a los novios antes de la ceremonia. Y luego, sin prisa, caminó hacia el jardín exterior. Allí, entre sombras y luz, se sentó en un banco de piedra, donde podía observar sin ser notada de inmediato. El viento rozaba sus hombros con delicadeza, y por primera vez en semanas, se sintió ligera. Cuando los invitados comenzaron a llegar, las sonrisas se multiplicaban. Vestidos caros, perfumes densos, saludos ensayados. Era un mundo que Lorraine reconocía a distancia, pero que ya no le pertenecía. Monique permaneció a su lado en silencio, respetando el momento. A las 16:45, el coordinador de la ceremonia entró apresurado al jardín con un celular en la mano, visiblemente nervioso. Adentro, los novios habían abierto el sobre. Dentro estaban el Nuevo Testamento, copias autenticadas, cartas personales y un mensaje final manuscrito por Lorraine. Elegí partir en paz, y la paz no se construye con indiferencia. El impacto fue inmediato. Kendra, al ver los documentos, palideció. Tobías se quedó inmóvil. La abogada presente en el evento, contratada para formalizar la unión, reconoció la legitimidad de los papeles. Y antes de que pudieran tomar alguna acción, Monique ya se adelantaba para entregar una última carta, frente a todos, allí mismo, en el jardín. La carta final estaba dirigida a los invitados. Monique la leyó en voz alta, con la misma serenidad que había aprendido a cultivar junto a Lorraine durante décadas. Buenas tardes. Sé que este no es el momento que esperaban, pero quizás sea el único en que algunos de ustedes verán la verdad siendo tratada con respeto. Soy Lorraine Elizabeth Massey, madre de Tobías, y aunque estoy en mis últimos días, no me encuentro débil ni confundida. Estoy lúcida, firme y por primera vez, libre. El silencio que se instaló era denso, casi físico. Algunas personas bajaron la mirada. Otras, confundidas, buscaban explicaciones en las expresiones de los novios, que ahora se deshacían en vergüenza. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por dignidad. Porque creo que una despedida silenciosa es un derecho, pero una despedida honesta es un acto de amor propio. Monique guardó el papel con cuidado y miró directamente a Tobías. Esa mirada no era de enojo, sino de una tristeza que solo los que intentaron hasta el final pueden sostener. Lorraine no se acercó, no lloró, no pidió explicaciones. Solo se levantó del banco y con pasos calmos comenzó a caminar hacia afuera. Los invitados se apartaban instintivamente, abriendo paso como si estuvieran ante algo que no sabían nombrar. Algunos susurraban, otros filmaban, pero nadie tuvo el valor de hablar con ella. Cuando pasó junto a Kendra, la joven evitó la mirada, y Tobías se quedó parado, inmóvil, con los papeles en la mano y el rostro inexpresivo. Por primera vez, entendió lo que significa el silencio de una madre que ya no espera nada. Lorraine y Monique dejaron el lugar antes de que la ceremonia fuera oficialmente cancelada, lo que de hecho ocurrió minutos después, cuando los novios, sin suelo bajo sus pies, decidieron retirarse. Ya en el auto, Lorraine respiraba profundo, como quien acaba de cruzar un puente demasiado largo. No había enojo ni orgullo, había alivio. Fue como devolver el último libro a la biblioteca, murmuró mirando por la ventana. La ciudad parecía más pequeña y el peso en los hombros también. Monique, sin decir palabra, solo apretó su mano. La amistad entre ellas era antigua,
construida en años de complicidad, pérdidas y cafés calientes en mañanas difíciles. Aquella noche, ambas dormirían en la misma casa como tantas otras veces, pero sabían que algo allí había terminado para siempre. Al día siguiente, sin aviso, Lorraine desactivó sus redes sociales, canceló el teléfono fijo y vendió discretamente la casa donde vivió más de 40 años. Con la ayuda de Monique, transfirió parte de sus bienes a cuentas protegidas y oficializó la donación íntegra de la herencia a Rose House. Ninguna declaración pública, ninguna nota en periódico, solo silencio, el mismo que siempre la acompañó, ahora transformado en escudo. 2 semanas después, partió rumbo a España, llevando solo una maleta, un pañuelo azul y un pequeño cuaderno de notas. Su destino era una villa costera en Galicia, donde una amiga de juventud le había ofrecido refugio y anonimato. Lorraine no lloró al mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió lo suficientemente ligera para simplemente ir. La villa donde Lorraine se instaló era pequeña, rodeada de acantilados y mar tranquilo. Casas de piedra con ventanas azules, calles estrechas con olor a pan recién horneado y una vecindad que no hacía preguntas innecesarias. Alquiló un sobrado simple, con vista al mar, y un jardín donde comenzó a cultivar lavandas y tomates. No decía su nombre completo a nadie. Allí era solo Elizabeth. Pasaba las mañanas caminando por el paseo marítimo, donde sentía que su cuerpo, aunque frágil, aún tenía un ritmo propio. Los dolores venían y se iban, pero ahora eran soportables. La ausencia de expectativas hacía todo más ligero. Por primera vez, no era la madre de Tobías, la viuda del señor Massey, la profesora jubilada. Era solo alguien viva, y eso bastaba. Las noches, antes marcadas por medicamentos e insomnio, pasaron a llenarse con el sonido del mar golpeando las rocas. Lorraine escribía largamente en su cuaderno, memorias, cartas que no enviaría e ideas que tal vez algún día se convertirían en libro. A veces se sentaba en la plaza de la villa para observar a los jóvenes bailando al son de una vieja radio. Era invisible, y eso, contrariamente a lo que imaginaba, no le causaba dolor. Se sentía libre de la obligación de probar quién era o de qué estaba hecha. Cada día reconstruía una rutina de pequeños rituales: té con miel, baño prolongado, lectura bajo el sol de la mañana. La muerte, que antes parecía una sentencia, ahora se había convertido en una presencia silenciosa, pero no amenazante, como un huésped que aprendió a no temer. 3 meses después, sin previo aviso, un reportaje comenzó a circular en las redes sociales de Estados Unidos. Un columnista local, amigo de la abogada Monique, escribió un artículo discreto sobre la señora que dejó todo para quienes nunca la olvidaron. Sin citar nombres, el texto narraba el caso de una mujer mayor, con diagnóstico terminal, que había donado su fortuna a una institución de acogida para mujeres mayores abandonadas. La historia, aunque sin identificar a Lorraine, se volvió viral. En los comentarios, miles de personas compartían experiencias similares: madres olvidadas, abuelas desconsideradas, mujeres invisibles en su propio hogar. Se convirtió, sin querer, en un manifiesto silencioso. Un grupo de voluntarias de Rose House llegó a estampar camisetas con la frase: «Ella no descansó en paz, ella vivió en paz». Lorraine se enteró semanas después, cuando Monique le envió una carta con recortes impresos. Ella leyó todo con calma, sentada a la sombra de un olivo que crecía junto a la casa. Sonrió levemente al ver la fuerza que la historia había adquirido sin esfuerzo alguno. No había orgullo ni vanidad. Había una sensación de misión cumplida. En una hoja suelta del cuaderno escribió: «Si al menos una mujer entiende que merece más que silencio, entonces mi partida no será en vano». Eso era lo que importaba. En la villa, nadie sabía lo que ocurría más allá del océano. Para los pescadores locales, ella era solo Elizabeth, la señora que hacía pasteles de limón y ayudaba a arreglar los bancos de la capilla. Y eso era todo lo que quería hacer. El pasado, con sus cicatrices, ahora era solo un eco distante. El futuro, un territorio sereno donde ya no se exigía ningún tipo de perdón. A pesar del nuevo ritmo de vida, Lorraine aún enfrentaba días difíciles. La quimioterapia había sido interrumpida meses antes,
y los síntomas comenzaron a intensificarse. Cansancio constante, náuseas discretas, noches más cortas. Pero ella rechazaba cualquier dramatización. Ya había decidido que no pasaría sus últimos días en ningún hospital. Hizo amistad con una médica local, que respetaba su autonomía y cuidaba su salud con discreción y esmero. «No quieres prolongar la vida, sino proteger el tiempo que queda», dijo la doctora cierta tarde, y Lorraine confirmó con un asentimiento sereno. En su jardín, la lavanda florecía con fuerza, como si quisiera acompañar sus últimos ciclos con belleza. Y eso le bastaba. Vivir con lucidez y ligereza era su última elección, y la más radical. Un domingo, mientras preparaba té de hierbas, recibió una visita inesperada. Una joven voluntaria de Rose House, enviada por Monique. La chica, llamada Amelia, traía en las manos una caja de cartas. Eran billetes, mensajes y dibujos hechos por ancianas de la institución. Muchas decían no conocer el rostro de Lorraine, pero agradecerían hasta el fin por tener dónde dormir, comer y reír entre amigas. Algunas enviaron retratos, otras flores secas, y una de ellas envió una bufanda bordada con las palabras: «Tú eres la prueba de que aún existe justicia entre nosotras». Lorraine leyó cada billete con calma. Algunas lágrimas vinieron, pero no de tristeza. Eran lágrimas tranquilas, de reconocimiento. Por primera vez, sintió que había formado parte de algo más grande que el dolor, que su silencio se había convertido en un cimiento para otras voces. Con el paso de los días, Lorraine comenzó a recogerse más temprano, reservando sus últimas energías para los pequeños gestos que aún le daban placer: regar las plantas, responder algunas cartas, leer un fragmento de Virginia Woolf antes de dormir. No hablaba del final con pesar. Para ella, todo ya estaba en orden. La médica venía semanalmente y siempre se sorprendía con el estado emocional de aquella paciente que, aún frente a la fragilidad del cuerpo, mantenía el alma erguida. «Señora, parece que está lista desde hace mucho», comentó en una visita. Lorraine sonrió, removiendo el té en la tetera. «Es que morí un poco cada vez que fui olvidada. Ahora solo parto con lo que quedó de mí, y es suficiente». Esa respuesta quedó resonando en la memoria de la doctora por mucho tiempo. Esa misma semana ocurrió algo curioso. Una mujer española, residente en la villa, dejó una nota en la puerta de Lorraine. Decía que sabía quién era en realidad, que había leído el reportaje que circulaba fuera del país y reconocía su historia. Pero, en lugar de exponerla, la mujer le agradecía por existir. «Me recordaste a mi madre. Nunca tuve el valor de pedir perdón a tiempo. Gracias por haber hecho lo que yo no pude». Lorraine guardó la nota con cuidado, sin miedo. Por primera vez, sintió que ser descubierta no era una amenaza, sino un sello de verdad. Nunca buscó ser mártir o heroína, pero entendió que al elegir su propio camino, había permitido que otros reflexionaran sobre los suyos. No era venganza, era transformación, silenciosa, pero viva. En uno de los últimos días de verano, Lorraine se despertó más débil que de costumbre. El aire parecía más denso y cada movimiento requería esfuerzo. Aún así, rechazó ayuda. Quiso ponerse su blusa preferida, una prenda simple de algodón blanco con pequeños bordados en el cuello, y se sentó en el porche con vista al mar. Allí permaneció por horas, observando el ir y venir de las olas, como si viera una película sin diálogos. Amelia apareció al final de la tarde con panes frescos y frutas, y encontró a la señora dormida, con el cuaderno de notas abierto sobre el regazo. Lorraine despertó con una leve sonrisa. «¿Crees que todavía hay tiempo para escribir una página más?», preguntó. Amelia sostuvo su mano, emocionada. «Creo que tu historia ya está siendo escrita por muchas otras, todos los días». Esa noche, Lorraine pidió escuchar música. Amelia puso una selección de canciones antiguas, y la sala se llenó de melodías suaves que parecían acariciar el ambiente. La señora cerró los ojos y murmuró, casi como una oración: «No quiero que sientan lástima por mí. Quiero que sientan ganas de vivir como yo estoy viviendo ahora». Y era verdad. Incluso al borde del final, se sentía completa. No por haber vencido a la muerte, sino por no haber permitido que la vida terminara mientras aún había elección. Cuando Amelia se fue, dejó una nota en la puerta, como aprendió con ella. «Gracias por mostrarme que existe fuerza incluso cuando nadie la ve».
Lorraine leyó el mensaje al día siguiente, con manos temblorosas y ojos vidriosos. Era el tipo de despedida que no necesitaba a Dios. Pocos días después, Monique llegó a la villa, trayendo consigo un pequeño sobre. Dentro estaban copias de las últimas transferencias realizadas a Rose House, junto con fotos de las nuevas instalaciones en construcción, ahora llamadas Ala Lorraine Elizabeth. «Te convertiste en hogar, amiga», dijo la abogada al entregar las imágenes. Lorraine sostuvo cada una como quien sostiene a un hijo. No hubo lágrimas grandiosas, solo un brillo en la mirada de quien finalmente ve sentido en su propia ausencia. Monique se quedó en la villa por 3 días. Hablaron de todo, desde viejos recuerdos hasta detalles de lo que aún necesitaba organizarse. Lorraine se aseguró de dejar notas para cada persona que la acogió allí: el panadero, la médica, la joven vecina que regaba las plantas en los días difíciles. Quería que todos supieran. No había desaparecido, solo había elegido dónde quedarse. En la última mañana juntas, Monique ayudó a empacar algunas cosas para donar: ropa, libros, objetos que no harían falta. Lorraine, con la energía ya bastante limitada, señalaba y sonreía mientras organizaban cajas. Luego, se sentaron en el porche y la brisa que venía del mar parecía más suave de lo normal. «¿Te arrepientes de haber partido sola?», preguntó Monique en voz baja. Lorraine tardó en responder. Miró el horizonte y dijo: «No partí sola. Solo elegí no continuar donde no había espacio para mí». Fue una respuesta sin dolor, solo verdad. Mónica sintió en silencio. Sabía que aquella amiga, que tanto se ocultó por amor, finalmente se había revelado por coraje. Y eso bastaba. No hacía falta nada más. La semana siguiente, la villa amaneció con un silencio aún más profundo que lo habitual. Elizabeth, como era conocida allí, no abrió las ventanas esa mañana. La vecina, preocupada, llamó a la puerta y, sin respuesta, llamó a Amelia. Cuando entraron, encontraron a Lorraine en paz, sentada en su sillón, con el cuaderno cerrado sobre el regazo y una expresión serena en el rostro. La médica fue llamada y confirmó el fallecimiento, sin agonía, sin urgencia, sin despedidas dramáticas. Solo una presencia que se apagó suavemente, como la última llama de una vela que cumplió su función. No había sufrimiento estampado allí, solo un silencio cargado de sentido. Sobre la mesa, una última anotación: si algún día alguien me busca, díganle que fui a vivir y que, por fin, lo logré. El entierro fue sencillo, como ella deseaba. Pocos presentes, pero todos con lágrimas verdaderas. Nada de flores caras ni discursos largos. Solo tierra, cielo y una vida cerrada con dignidad. Al día siguiente, los periódicos estadounidenses publicaron una actualización. La identidad de la mujer que había donado su fortuna a la fundación finalmente fue confirmada. Su rostro apareció en titulares discretos y su historia fue tratada como símbolo de resistencia silenciosa. En Rose House, las mujeres pasaron el día leyendo sus cartas en voz alta. Muchas dijeron que, aunque no la conocían personalmente, sentían que ella había vivido por todas ellas. En cada rincón de la fundación había una señal de la presencia de Lorraine. Una estantería nueva, un colchón cómodo, una carta en el mural. Era como si nunca se hubiera ido por completo. Unas semanas después, una joven periodista llamada Pilar, al escribir un reportaje sobre mujeres invisibilizadas por el tiempo, decidió incluir la historia de Lorraine en su especial. No por sensacionalismo, sino por respeto. Pilar pasó días revisando cada fragmento de la vida de aquella mujer que eligió desaparecer para, finalmente, existir. En su reportaje escribió: Lorraine Elizabeth Massey no quiso ser mártir, heredera o leyenda. Quiso ser escuchada, y lo fue, sin gritar, sin vengarse, solo viviendo con la firmeza de quien entiende que la dignidad no se pide, se construye. El texto recorrió el mundo. En las redes sociales, personas de diferentes generaciones comenzaron a contar historias similares. Algunas cambiaron el rumbo de sus vidas tras leer aquel relato. Otras, por primera vez, tuvieron el valor de decir no a la desvalorización familiar. En España, la casa de Lorraine quedó a cargo de Amelia, según instrucciones escritas. La joven comenzó a cuidar el jardín,
mantener las lavandas y recibir a mujeres viajeras que buscaban refugio, como ella misma buscó un día. El lugar recibió el nombre Refugio Elizabeth y, con el tiempo, se convirtió en un punto de acogida y encuentro. Era discreto, simple y honesto, exactamente como su antigua residente. Amelia mantenía el cuaderno de Lorraine guardado en una caja de madera. De vez en cuando, leía una página en voz alta para recordar de dónde vino. La última anotación, escrita con letras temblorosas, decía: «El mundo quiso callarme, pero aprendí a hablar sin levantar la voz. Si alguien escucha, genial. Si no, igual hablé». Y bastaba, porque ella vivió, sí, y vivió a su manera. Años después, una de las mujeres acogidas por el Refugio Elizabeth escribió un pequeño libro de memorias. En la dedicatoria, mencionaba a Lorraine como la mujer que me enseñó que el silencio también es elección y que la dignidad no tiene herederos, solo continuidad. La frase se viralizó en portadas, camisetas, conferencias y ferias literarias, pero Lorraine nunca lo supo. Y quizás ni siquiera lo necesitaba. Su intención nunca fue ser recordada por muchos, sino por quienes realmente necesitaban recordar. No quiso estatuas ni homenajes. Solo quiso descansar sin culpa, sin deuda, sin los restos del amor condicional que le fue negado por tanto tiempo. Al final, ella no descansó en paz, vivió en paz. Y eso, para ella, fue más que suficiente. Y es por eso que su historia no termina con flores sobre una tumba, sino con una puerta abierta, una silla vacía en un jardín y la sensación de que alguien, en algún lugar, entendió que aún es tiempo de cambiar el rumbo de su propia vida. La herencia del silencio no fue hecha de dinero ni posesiones, sino de presencia, elección y coraje. Lorraine no dejó un testamento, dejó un camino, y quien lo siga, aunque no sepa su nombre, ya habrá recibido todo lo que ella tenía de más valioso: su verdad, su libertad y su paz.